Capítulo 16 La Guerra del Pulgar Parte 2 El resto de la noche transcurrió en silencio mientras ambos bandos recogían y distribuían el equipo de sus muertos y trataban a sus heridos en un momento de paz. Nubes oscuras oscurecían parcialmente la pálida luz de la luna llena, que iluminaba las llamas brillantes, ya fuera del combate o de las hogueras recién encendidas. Este cielo habría sido hermoso en otra ocasión, pero ahora era un presagio de lo que vendría. Skullripa y sus fuerzas establecieron un campamento y se instalaron en edificios abandonados, tiendas de campaña o dentro de sus vehículos, obligando a sus Grots a realizar tareas no deseadas con amenazas, gritos, insultos y golpes. Los pequeños repostaban y mantenían vehículos, revisaban y recargaban armas, limpiaban sangre de espadas y armaduras, y cocinaban asados y guisos, siempre con la cabeza gacha y sin quejarse, pues sabían las consecuencias si actuaban de otra manera. Desafortunadamente, esto no fue suficiente para evitar el abuso, ya que algunos fueron aplastados, pateados o golpeados para descargar la ira y aligerar el ánimo de los orcos. Los gigantes verdes rieron y sonrieron cruelmente, como si estuvieran viendo a un bufón. Los Grots, en cambio, trabajaban con rostros impasibles, girando la cabeza y evitando las miradas suplicantes de los que estaban en el suelo hasta que el brillo desapareció de sus ojos. Sus corazones y mentes dolían por tanta injusticia, una mezcla de ira, miedo y desesperación al ver a sus compañeros, los únicos en quienes podían confiar, morir inútilmente para la diversión de los demás. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? La mayoría de ellos se lo preguntaron. La respuesta era sencilla. Eran pequeños y débiles, y los orcos lo sabían. Según su cultura, podían hacer lo que quisieran con los más débiles. ¿Cómo podrían contraatacar? No tenían shotas ni chopas y los pocos que recibían blastas, un pedazo de basura que apenas disparaba, eran vigilados de cerca para detectar cualquier signo de rebelión y rápidamente masacrados si lo había. La vida de un Grot era verdaderamente miserable, avanzaban con pasos tambaleantes, tragándose la ira y haciendo lo que se les ordenaba en medio del crepitar de las llamas, escupiendo cenizas, humo y brasas. Quizás las cosas mejoren algún día. Gork y Morg lo sabrían. Un grito anunció que la cena estaba lista, y el desorden se apoderó del campamento. Todos los orcos se pelearon por su parte, convirtiéndose en una masa furiosa y desordenada que desperdició la mitad de lo que quería. Había suficiente para todos, pero su avaricia y violencia lo cegaron mientras los Grots observaban tristemente en un rincón, hambrientos, lamiéndose los labios y sujetándose el estómago, pero incapaces de comer del suelo. Mientras tanto, Skullripa se reía de la exhibición, disfrutando de su esquí asado frente a su tienda. XXXXXX, el estado de ánimo en el campo de batalla era mejor, con la mayoría de los combatientes regresando a la base y recibiendo sus raciones, mientras unos pocos permanecieron en sus puestos para alertar en caso de un ataque enemigo. Orcos y Grots se alineaban ansiosamente frente a grandes mesas repletas de platos y cubiertos, junto a los campos de hongos, donde docenas de Snots preparaban comida con ingredientes frescos en grandes ollas sobre fuegos encendidos, llenando el aire de la noche con un delicioso aroma. Salivaban de anticipación, dispuestos a probar tal manjar hasta el punto que los guardias tuvieron que controlarlos. Los cuerpos de los muertos habían fertilizado el campo, y ahora estaban cultivando todo tipo de hongos para servir, ya sea en bebidas como cerveza de hongos, brebaje de hongos, nog de hongos, o como comida, varios platos skits sazonados con puffballs, trotlekab de puntos rosados, nickblomer verrugoso, y acidez estomacal. Fue un gran festín de gritos, cantos y risas. Intercambiaron historias de la batalla anterior alrededor de grandes hogueras, fanfarroneando y exagerando sus hazañas hasta que el relato original desapareció. Si esto era lo que venía después de toda la pelea que les dio el jefe, entonces no les importaba continuar. Los Grots prefirieron quedarse en sus grupos en sus dormitorios, festejando de manera más controlada e invitando a los Snots, creando un ambiente agradable y acogedor, brindando y comiendo, como sus vidas habían cambiado para mejor, querían que siguiera así.
Los heridos permanecieron alejados del ruido, ahora en tiendas de campaña montadas para protegerlos de los elementos, durmiendo después de ser tratados con el hongo sangriento moteado, rico en hongos y esporas que se encuentran en la sangre y la piel de los orcos, usado para enriquecer la sangre y acelerar el metabolismo, o para ralentizar su flujo, y compuestos mezclados con TEF para ayudar en sus procesos regenerativos. Durmieron cómodamente con respiraciones suaves y silenciosas, una mezcla de cansancio y medicación. Sin embargo, uno de ellos, un Yoth, se giró, probablemente teniendo un sueño o una pesadilla, dependiendo del punto de vista. Fuera lo que fuese, varias imágenes pasaron por su mente, fórmulas químicas, mezclas de compuestos naturales y artificiales, cómo adquirirlos, cultivarlos o sintetizarlos, la anatomía de los orcos y otros organismos de su especie, técnicas y herramientas quirúrgicas, primeros auxilios, cómo construir equipos para realizar mejor su función y mucho más. Era demasiada información, demasiadas ideas, demasiados pensamientos y no podía olvidarlo, como si se hubiera activado un interruptor o se hubiera desbloqueado una puerta, ahora imposible de cerrar debido al flujo interminable del conocimiento extrañamente natural. Entonces, la noche pasó y se despertó respirando agitadamente, cubierto de sudor y con el corazón acelerado por la sorpresa y el esfuerzo, sintiendo como si hubiera luchado toda la noche, pero ahora, había algo nuevo en su mente, conocimiento y comprensión. El Yoth se levantó de un salto, analizando su entorno y a sí mismo, frunciendo el ceño al ver el color de su ropa, sintiendo una repentina preferencia por el color blanco en lugar del amarillo actual. La precariedad de las instalaciones médicas actuales dejaba mucho que desear, pero el tratamiento de los pacientes era aceptable, sin infecciones, amputaciones ni fallecimientos. Estarían listos para el combate en 1 o 2 días. Pero ¿por qué no antes? Con su ayuda, sus heridas sanarían más rápido y, en el futuro, podría ser los mejores, más rápidos, más fuertes, más inteligentes. Nada que algunas cirugías, mejoras biónicas y estimulantes de combate no pudieran solucionar, porque ahora, el funcionamiento de su biología permanecía en su mente. Después de todo, tenían los materiales necesarios y él podía mejorarlo con sus conocimientos, solo necesitaba algunas herramientas y ayudantes, y los individuos en cuestión eligieron este momento para aparecer. Grots y Snots entraron a la tienda, portando medicinas y vendas, deteniéndose cuando notaron a Yoth despierto. «Hola». Habló despacio y con educación, perdiendo el acento momentáneamente mientras sonreía ampliamente, dejando al descubierto su diente afilado y sus ojos rojizos y brillantes. Curiosamente, no se trataba de la crueldad habitual de los orcos, sino más bien de una curiosidad y un deseo de innovaciones inimaginables respaldadas por innumerables ideas que iban y venían, luchando entre sí y reemplazándose unas a otras. Las pequeñas criaturas verdes retrocedieron asustadas, pues sin importar la especie que los presenciara, un orco sonriente nunca era una buena señal, no solo por la visión perturbadora de tal ser haciendo tal expresión sino también por lo que sugería. No te voy a criticar, quiero que traigas algunos dedos y griega. El Yoth contó sus ideas y varias emociones reemplazaron el miedo de los presentes, la vacilación en involucrarse, la duda si funcionaría, la curiosidad sobre qué pasaría si funcionaba, la comprensión del plan y la aceptación, pues las ventajas superaban a las desventajas. Luego todos trabajaron en los heridos, y el orco demostró una habilidad y un conocimiento médico sorprendentes y ciertamente dolorosos, ya que todavía era una monstruosidad de músculos verdes desagradables, y una conmoción cerebral era la única anestesia. Cuando terminó, abandonaron la tienda, buscando las herramientas y los ingredientes necesarios para agregar una nueva ventaja a las fuerzas del jefe. XXXXXX, la segunda oleada del asedio avanzó con el primer rayo de sol en el horizonte, iluminando el cielo parcialmente nocturno, con los orcos de Skull Ripan marchando en medio del canto de los pájaros y la brisa de la mañana, haciendo temblar o estornudar a algunos. Su jefe se encargó de dejarlos alimentados y descansados, pues el ataque comenzaba temprano y no quería que nadie durmiera en medio de la pelea y muriera. Sin embargo, ya no existía la locura desenfrenada de antes.
Skullripa sabía que no podían dejar que el enemigo descansara y se recuperara, necesitaban seguir presionando. Por otro lado, atacar a ciegas durante la noche tenía resultados desastrosos, por lo que formuló una nueva estrategia con la información del sobreviviente antes de arrancarle la cabeza frente a todos, un ejemplo de lo que sucedería si fallaban. Sus boys caminaron con cuidado por las calles ahora iluminadas en grupos de tamaño mediano, justo detrás de varios grots mal equipados que temblaban con cada paso, habiendo escuchado rumores de lo que les sucedió a aquellos que nunca regresaron. Desactivar las trampas y despejar el camino para los demás era su objetivo, y los pequeños emprenderían una tarea tan peligrosa e impredecible. La tensión era palpable, pero se movían sin prisa, sabiendo que su enemigo esperaba y permanecería en silencio hasta el momento adecuado. Uno de los alambres metálicos ensangrentados que a tantos habían decapitado fue el primer obstáculo que encontró uno de los grupos, y los grots avanzaron a patadas y amenazas, entrando en los callejones y los costados de las calles y cortando con alicates los alambres atados a los mástiles. Sorprendentemente no pasó nada, los seres verdes suspiraron aliviados, secándose el sudor de la frente e intercambiando sonrisas antes de buscar más trampas sin notar las sombras que los observaban en los rincones y tejados. XXXXX, otro grupo se acercó a uno de los edificios explosivos, identificado por su falta de defensas, y los orcos ordenaron a los grots que abrieran la puerta mientras ellos se mantenían a una distancia segura. El ser verde agarró el pomo de la puerta mientras sudaba nervioso, temiendo la posible muerte explosiva que le esperaba. Sin embargo, ya no había retorno, por lo que apretó los dientes y cerró los ojos, abriendo la puerta y escuchando algo tensarse. Se detuvo de inmediato en su posición, pidiendo a sus compañeros que se colaran por la puerta entreabierta para ver qué había al otro lado. Se oyeron varias exclamaciones de sorpresa, seguidas de un chasquido y la falta de tensión en la puerta. Por un momento, el grot pensó que ese sería el final, pero los que entraron le hicieron saber que todo estaba bien, calmando sus nervios. Sus ojos se abrieron cuando abrió la puerta completamente y entró, viendo una montaña de explosivos en su centro, con un alambre de metal atado a algo en la pila y el otro extremo, ahora roto, atado al pomo de la puerta. Era una trampa simple pero mortal. Abrir la puerta provocaría una explosión masiva de solidaridad. Por suerte, eso no ocurriría y sus capataces podrían usar los explosivos, lo que podría mejorar su estado de ánimo y, por lo tanto, menos palizas. Los orcos no tardaron en acercarse, ya que no todo se había convertido en humo, y sonrieron al ver el botín, deseosos de sembrar el caos entre el enemigo. Sin embargo, la confusión cubrió sus rostros cuando el cable, aún sujeto a la pila, retrocedió hacia el interior y un ruido resonó por la sala. Garrapata. Táctico. Garrapata. Táctico. Los presentes fruncieron el ceño, pero sabían que era mejor no comprobarlo ellos mismos y ordenaron a los grots que lo hicieran en su lugar. Los pequeños seres retiraron partes de la pila hasta llegar a su centro, inclinando la cabeza al ver un círculo blanco con líneas negras y una flecha del mismo color girando lentamente. Sin embargo, la reacción de los orcos fue más que suficiente para que entendieran que no era bueno. Las bestias verdes no perdieron tiempo en huir, empujándose unos a otros a través de la estrecha salida, casi obstruyéndola mientras los grots corrían entre sus piernas, haciendo que sus amos gritaran de ira por no ayudar. De todos modos, todos se fueron y corrieron por sus vidas, cayendo al suelo mientras se cubrían la cabeza para protegerse de los escombros en llamas, o cubriéndose los oídos, ahora doloridos por el estruendo resultante. Algunos no fueron lo suficientemente rápidos y perecieron en la explosión, pero la mayoría del grupo permaneció ileso, preparándose para la eventual carga enemiga, pero no pasó nada. Pasaron los minutos, pero nadie llegó, ni pasos, ni gritos, ni disparos. Así que se movieron, desarmando más trampas como lo hacían todos los demás, escuchando explosiones y gritos apagados de dolor y muerte de los pobres bastardos que no lograron cortar el aire. Su número disminuyó debido a algunos accidentes desafortunados, pero el trabajo salió bien. Sin embargo, la falta de represalias les apretó el pecho y atacó sus mentes. Mientras tanto, las figuras en los tejados observaban.
XXXXXX, ¿seguro que no deberíamos hacer nada, jefe? Preguntó Dobby por un walkie-talkie mientras él y sus Grots observaban cómo las fuerzas de Skullripa desmantelaban lentamente las trampas. Sí, es inútil arriesgar los nuestros por tan poco. Skullripa nos supera en número. Necesitamos usar nuestros recursos sabiamente. Además, repetir el mismo truco hará que nuestros oponentes se acostumbren a ellos. Bien, entonces ¿qué haremos? Prepara a tus Grots, es hora de que participes en la siguiente ola. Entendido, jefe. Una cosa más. ¿Qué, jefe? Ten cuidado, Laina estaría triste si murieras. Dobby guardó silencio un segundo antes de asentir, despidiéndose de su jefe y dando por terminada la comunicación. Luego, se ajustó el casco y se giró hacia sus compañeros, levantando su esluga y diciendo: Atención, todos. Nos toca demostrarles a estos imbéciles quién manda. Les haremos pagar por meterse con nosotros, así que vayan a sus puestos, el jefe cuenta con nosotros. Los Grots emitieron varias confirmaciones antes de saltar de tejado en tejado, difundiendo el mensaje a todos y buscando el equipo necesario para defenderse de la invasión. Dobby observó, sintiendo una mezcla de preocupación por lo que vendría y dudas sobre liderar una fuerza en un combate real, pero había algo más allí, algo que ardía en su pecho, la sensación de luchar por algo más grande tal vez. XXXXXX, el verdadero ataque comenzó al mediodía con una sorprendente coordinación y disciplina por parte de los orcos, que ahora se mostraban concentrados y atentos, dispersándose, pero sin aislarse unos de otros. Y con ellos llegaron nuevos vehículos, docenas de trucks, transportes de tropas blindados que ahora corrían a 80 km por hora, con docenas de orcos dentro, ansiosos por luchar. Pero su trabajo era otro. Trabajos de demolición. Los enormes vehículos bombardeaban edificios con bombas incendiarias disparadas desde sus laterales, prendiéndoles fuego. Arrastraron sus Gravinclaws por paredes y techos, destrozando el material reforzado en una lluvia de escombros, y balancearon sus Wrecking Balls con púas, haciendo que filas de edificios se derrumbaran al suelo en estruendosas nubes de polvo. Al fin y al cabo, si al enemigo le gustaba esconderse, bastaba con deshacerse de sus escondites y obligarlo a luchar como es debido. Derribar las barricadas era una ventaja. Esto se convirtió en una verdadera sinfonía de destrucción, y sus enemigos lo reconocieron, cuando grupos de stick bombs y frascos llenos de Butcher Squeaks cayeron del cielo, explotando y rompiéndose cerca de los vehículos. Su armadura resistió los ataques iniciales y su entorno cerrado mantuvo a los insectos afuera, pero esto no fue más que una distracción, ya que un Grot observó el vehículo acercándose desde un callejón. Pronto destruirían su escondite, pero al menos evitaría que lo mismo le sucediera al resto de la ciudad. Las botellas llovieron desde los tejados y golpearon el parabrisas del truck, cubriéndolo con una sustancia oscura y provocando que su conductor perdiera el control y se estrellara contra un edificio, derribando su pared. Grot se arrastró debajo del vehículo y agarró los restos, esperando que el truck volviera a su camino mientras colocaba una stick bomb en el eje de las ruedas, soltando su agarre y rodando por el suelo poco después, observando cómo la explosión levantaba el pesado camión antes de desaparecer en las calles. Las tropas sublevadas no tuvieron más remedio que irse, o quedarían atrapadas en una caja metálica sofocante. Simultáneamente, los conductores inspeccionaron los daños y se dieron cuenta de que ya no había forma de repararlos. Todos los presentes iniciaron una larga discusión, intercambiando insultos y acusaciones sobre quién era el culpable de su situación. El conductor que no había conducido correctamente, las tropas que no habían visto al enemigo, el propio enemigo que no había luchado de forma justa. Nunca encontraron la respuesta, pues el rugido de los motores que se aproximaban captó su atención. Los orcos de Tefripa finalmente se rebelaron, riendo y gritando mientras aceleraban sus motos de guerra saqueadas, dejando un rastro de humo a su paso, acercándose rápidamente en una pared de carne y metal.
La alegría reemplazó la ira y la frustración que sentían los Skullripa Boys, y esa misma alegría murió inmediatamente cuando fueron derribados como moscas, destrozados por una lluvia de plomo cortesía de los Dakaguns montados lateralmente en las Warbikes, disparados con solo presionar un botón en el manillar. Se dieron cuenta de que la debilitación de su transporte era mantenerlos en su lugar, y lo que una vez había sido una fuente de seguridad se convirtió en un ataúd de metal. Algunos contraatacaron, ya sea con disparos o explosivos, derribando a algunos de los atacantes, otros corrieron hacia los callejones y senderos, cayendo gritando mientras varios Grots saltaban de los tejados y los apuñalaban hasta la muerte. Los pocos que quedaron fueron atropellados o golpeados mientras los jinetes cerraban la distancia, golpeándolos a velocidades absurdas antes de regresar y repetir sus acciones por si acaso. Desafortunadamente, había poco tiempo para descansar, ese era uno de los trucs, el resto todavía causaba problemas y no podían dejar que sus compañeros se divirtieran solos, por lo que se alejaron a toda velocidad, deleitándose con la adictiva emoción de la velocidad que les hacía hervir la sangre. Los Grots hicieron lo mismo, robando todo lo de valor y arrastrando los cuerpos antes de dirigirse en una dirección diferente. XXXXXX, las fuerzas de Skullripa sufrieron menos bajas que en su intento anterior, pero eso no significó que las cosas fueran más fáciles. Durante la primera hora, stick bombs todavía llovían, obligándolos a romper la formación y correr para salvar sus vidas, pero los enjambres se convirtieron en cenizas con la llegada de los Burna Boys ahora que su jefe había decidido enviar las unidades especializadas. Durante la segunda hora, stick bombs de varios tipos cayeron de los tejados, cubriendo las calles con destellos cegadores y nubes de humo, desorientando a todos y permitiendo que los disparos desde arriba y las motos de guerra que avanzaban provocaran su fin. Durante la tercera hora, una sustancia oscura fluyó por las calles, atrapándolos en el mismo lugar en cuanto los pisaban. Botellas de aceite de garrapato aparecieron de la nada, empapando sus cuerpos con el líquido. Finalmente, una antorcha descendió del cielo, creando un infierno llameante que los convirtió en cenizas. A la cuarta hora, los orcos ordenaron a sus Grots que subieran a los tejados y vieran qué estaba pasando, en nombre de Gork y Mork, y si era seguro subir y destrozar a sus enemigos, algo que deberían haber hecho cuando llegó la primera bomba desde arriba. Se oyeron algunos ruidos de lucha mientras esperaban el regreso de sus secuaces. Un grito de que todo estaba bien los hizo subir a los tejados y enfrentarse a filas de Grots sonrientes que les apuntaban con trabucos, mientras que los que habían enviado antes yacían muertos a sus pies. ¡Fuego! Gritó Dobby alegremente, apuntando también con su arma. Curiosamente, el trabuco de los Grots podía recargarse con prácticamente cualquier cosa que cupiera dentro, disparando metralla, tuercas, tornillos, metralla y piedras a sus enemigos. Salieron volando con un retroceso de armas desproporcionado a su tamaño, sí, pero la transformación de sus enemigos en niebla roja compensó el dolor de la caída. En los tejados. Los hits están en los tejados. Sin embargo, los supervivientes gritaron su ubicación a todos los demás y los gigantes verdes treparon los edificios, descubriendo un mundo entero sobre sus cabezas, hordas de Grots ocultas lejos de su vista, porque, como dice el refrán, la gente nunca mira hacia arriba. Es hora de irnos. Vamos. Gritó Dobby y sus grotescos asintieron, yendo de edificio en edificio mientras los orcos los perseguían. Los disparos llenaron el aire mientras los orcos los perseguían, pero Dobby y su grupo salieron ilesos, una combinación de su diminuto tamaño, velocidad, agilidad y la mala puntería de sus perseguidores. Lo mismo ocurrió con todos los demás orcos que ahora lucharon y murieron a manos de los Grots, una muerte ignominiosa debido a su inferioridad numérica e impaciencia, ya sean destrozados por descargas de trabucos, cubiertos con pequeños trabucos verdes y apuñalados, volados por stick bombs, quemados por cócteles de aceite encendidos y más. El terreno elevado resultó ser una gran ventaja para los defensores. Sin embargo, los orcos seguían siendo orcos y no permitieron que eso los detuviera. Usaron a sus muertos como escudos, lanzaron sus explosivos e intentaron derribar los edificios, matando a los Grots en el proceso.
Los defensores se retiraron cuando los atacantes demostraron ser demasiado y permitieron que tantos como fuera posible subieran a los tejados antes de saltar al siguiente, viendo cómo su posición anterior cedía bajo el peso y conducía a sus enemigos a la muerte por empalamiento en las muchas vigas de acero que esperaban debajo. Luego, reanudaron el bombardeo de los orcos en las calles, avanzando siempre hacia el siguiente edificio estratégicamente equipado con trampas explosivas y acabando con sus enemigos. Lo mismo ocurrió con el grupo de Dobby, que vio a sus perseguidores caer con un grito, seguido de varias exclamaciones entrecortadas y luego silencio. Su escape no terminó allí, ya que cayeron de los edificios y aterrizaron sobre las espaldas de los squibs que esperaban abajo, pateándolos en los costados y enviándolos lejos con los orcos detrás de ellos. Cruzaron la ciudad, avistando las siluetas de sus compañeros saltando de tejado en tejado o recorriendo calles laterales. Al poco tiempo, aparecieron dos turbas verdes, una huyendo y la otra persiguiéndolas, hasta que todo se detuvo cuando los grots llegaron a varios almacenes cuyas paredes se sacudieron violentamente con ruidos ensordecedores. «¡Abran las puertas!», gritó Dobby. Y así lo hicieron los grots, deslizando las puertas metálicas a un lado antes de rodear los edificios y desaparecer, igual que su líder. De repente, una legión de garrapatos furiosos avanzó hacia los orcos que se acercaban, una verdadera masa de bocas con patas, tantas que era imposible contarlas. Los orcos se detuvieron con la boca abierta y los ojos bien abiertos. Este momento de vacilación permitió a los squibs cerrar la distancia, haciendo que se pisotearan unos a otros para escapar, creando una situación en la que nadie podía huir. Las bestias verdes intercambiaron puñetazos, patadas, cortes, explosiones y disparos, contra sí mismos y contra las bocas con piernas que los devoraban a mordiscos aplastantes y lenguas voraces, creando carnicería y pintando las calles de rojo. Mientras tanto, Dobby y sus grots observaban desde los tejados, el primero con rostro serio y los demás con sonrisas sádicas y risas crueles mientras veían la muerte de sus torturadores, sintiendo una sensación de justicia impartida. Dobby no compartía el mismo sentimiento. Podía ver más allá. A pesar de su reducido tamaño, los trucks arrasaron la ciudad, destruyendo fortificaciones y escondites, obligando a los combatientes a retirarse. Los incendios seguían propagándose, multiplicados por los Burna Boys y sus tendencias piromaníacas. Sus adversarios aprendieron de sus estrategias, la periferia de la ciudad estaba en ruinas y el número de muertos en su bando aumentaba. Esto no parecía una victoria, aunque habían repelido las oleadas enemigas, sentía que solo empeoraría de ahí en adelante. XXXXX, así continuó el asedio durante días y noches, ambos bandos lucharon, atacando y defendiéndose contra los elementos, disparando bajo el sol abrasador, luchando bajo el calor abrasador, tendiendo emboscadas bajo la lluvia torrencial y esperando en el frío helado de la noche. Lo que debería haber sido un asunto rápido se convirtió en una guerra de desgaste para Skullripa y Tefripa, y ambos esperaban que el otro se derrumbara primero. La calavera de la muerte observó a sus muchachos abatidos en su campamento, quemados, ensangrentados, heridos, vendados y con su orgullo aplastado por los horrores que habían enfrentado en territorio enemigo. No habían tenido una buena pelea ni habían conseguido botín, solo muerte y saqueo. Querían estar en cualquier lugar menos allí, cualquier cosa menos intentar atacar en la siguiente oleada. En otras palabras, ocurrió lo que Skullripa temía. La moral de su ejército estaba por los suelos. Su número disminuyó considerablemente, y estaba seguro de que algunos habían huido sin que él los viera. Como si eso no fuera suficiente, Ruxod envió mensajeros, queriendo saber por qué Tefripa no estaba en la palma de su mano, aunque las palabras utilizadas no fueron del todo amables. Se estaba quedando sin opciones, y aún había forasteros curiosos que intentaban entrar y unirse a la pelea, pero eran más un obstáculo que una ayuda, muriendo tan pronto como ponían un pie adentro, sirviendo como esponjas de balas al igual que los grots. Hablando de balas, Tefripa nunca parecía quedarse sin municiones, comida o agua, sin importar cuánto atacaran o destruyeran. Había encontrado la manera de escabullirse de sus chicos. Imposible. Lo sabría.
Estaban por todas partes. El regreso de los supervivientes de la última ola le llamó la atención, menos de lo esperado, pero no le sorprendió. Skullripa les prestó poca atención, permitiéndoles descansar antes de exigir respuestas, pero algo llamó su atención mientras caminaban hacia los vehículos restantes. Había cortes sangrientos en sus armaduras, pero no en sus cuerpos. Extraño, pensó, frunciendo el ceño hasta que sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta, pero ya era demasiado tarde. Auge. Grupos de motos de guerra y camiones estallaron en bolas de fuego mientras los recién llegados huían entre gritos y disparos que les rozaban el cuerpo. De repente, las motos de guerra doblaron la esquina, permitiendo que los fugitivos se subieran a sus lomos antes de marcharse, desapareciendo en las calles de la ciudad. Esto disipó las dudas de Skullripa. Habían encontrado la manera de atravesar el asedio sin ser detectados, pero ¿cómo? Si no pasaban por encima, se disfrazaban, o pasaban por debajo. El Nob miró a su alrededor con furia, primero al suelo, luego a la ciudad que se extendía frente a él, luego a sus tropas y a los curiosos que intentaban entrar. Lentamente, formuló un plan. Era todo nada. Usaría todo lo que tenía. Todos los orcos, grotes y garrapatos, todos los vehículos, incluido su favorito. Y los que intentaban entrar sin su permiso, bueno, querían divertirse, ¿no? A ver cómo les gusta ablandar al enemigo. XXXXXX, el amanecer volvió a romper en el pulgar de Gork y otra oleada avanzó hacia el territorio de Tefripa. Sin embargo, había algo diferente. Estos no eran los habituales orcos de armadura azul, sino los ciudadanos comunes y corrientes de la ciudad. Los orcos, armados con armaduras y armas antiguas e improvisadas, miembros de pandillas, trabajadores y aquellos que deseaban avanzar en la vida, crearon una fuerza abrumadora que chocó con las muchas trampas y cuellos de botella que se alineaban en su camino. Se encontraron con los barrenderos, los escuadrones que emboscaron en callejones y senderos, entraron en los mataderos, los lotes abiertos donde los orcos boys bien equipados esperaban, listos para luchar, y se enfrentaron a las muchas estrategias ingeniosas empleadas por Grots y sus squeaks, y la artillería explosiva y zumbante que provenía de la base enemiga. Los defensores lucharon, pero siguieron avanzando, sus vehículos embistieron y dispararon, pero siguieron avanzando, sus espadas cortaron y desgarraron, pero siguieron avanzando, sus balas perforaron, pero siguieron avanzando, sus explosivos destrozaron y quemaron, pero siguieron avanzando. Se convirtió en una picadora de carne donde los cuerpos se amontonaban en montañas, cansando a los defensores que retrocedían lentamente, perdiendo terreno metro a metro. Sus municiones se acababan, sus muertos se acumulaban y los cuerpos se cansaban, pero tenían que luchar. Simultáneamente, la verdadera fuerza de ataque apareció en el borde en ruinas de la ciudad. Las tropas de Skullripa, todos los orcos y vehículos restantes a su disposición. Warvikes, trucks y los Wartrax y Wartraques corchas que finalmente se utilizarían. De repente, el suelo tembló con el rugido de los motores y el rechinar de las orugas, ruidos metálicos y gemidos llenaron el aire mientras una enorme máquina se acercaba, un Big Truck, una versión más grande y modificada del truck, diseñada para atravesar terrenos arriesgados sin atascarse, más grande, más ruidosa y con mucho más armamento, utilizada como transporte de armas en lugar de transporte de tropas. La gran máquina observó el campo de batalla como un monstruo a punto de atacar, y el primer disparo llegó en forma de su Super Cannon, una pieza de artillería que disparó un proyectil gigantesco, destruyendo una sección de la ciudad en una explosión masiva, dejando un cráter humeante en su lugar. Entonces avanzaron, una fuerza atronadora de metal, liderada por una monstruosidad blindada, todo para capturar a un solo orco, si no lo mataban accidentalmente en el proceso. XXXXXX, había un edificio lejos del asedio con un gran agujero en su interior, un túnel por donde salían las cajas de TF y entraban la munición y el agua, lo suficientemente grande para que pasaran orcos y motos si fuera necesario. Inesperadamente, la fachada del edificio explotó, arrojando a los que estaban dentro al suelo en medio de una lluvia de escombros y nubes de humo.
Los presentes apenas tuvieron tiempo de reaccionar cuando los orcos con armadura azul avanzaron, atravesando a los guardias muertos en el exterior y matando a todos los que veían, entrando al túnel y dirigiéndose hacia lo que les esperaba al otro lado.